Buenas compañeras, compañeros, ¿cómo están? Ahí se van conectando todos y todas. Bienvenidos. Hola Morita, ¿cómo estás? Ahí ya está entrando Dora, así que en breve la vamos a estar invitando. Hola Sofi, Lean, ¿cómo estás? Ya está Dora con nosotros, se está conectando. Hola Chu, hola Ani. Hola Dora, ¿Cómo ¿cómo les va? estás? Muy ¿Qué bien, ¿cómo estás dicen? ¿Cómo Dora? estás? Muy Muy bien, la bien. verdad, Dora, Abarrotada de... muy Sí. contentos y contentas de estar con vos. Te comentamos que esta charla, esta entrevista, se enmarca en un ciclo de charlas del peronismo militante Capital Federal, que se llama Reflexión para la Acción, en el cual ya pasaron varias compañeras y compañeros de organizaciones hermanas, funcionarios, militantes comprometidos con este proyecto de país, desde el gallego Fernández, nuestro secretario general, diputado nacional hoy, Mariano Recalde, Paula Penaca, Delfina Rossi, Gustavo López, Boyaski. Y la realidad es que para nosotros es muy importante contar con personalidades como ustedes, que además de ser personas que nos inspiran en su formación, en su conocimiento, tienen un temple militante que es el que queremos transmitir a nuestra generación militante, ¿no? Digo, desde ese lugar, contar con ustedes es un honor y particularmente a mí estar entrevistándote me resulta muy gratificante. Bueno, muchas gracias. Veo que han pasado compañeros y compañeras de mucho fuste. Así que un gusto enorme estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Y bueno, la realidad es que nosotros y nosotras cuando pensamos esta entrevista queríamos intentar en esta pequeña hora que nos deja Instagram poder hacer un recorrido por tu trayectoria militante, por tu formación. Digo, nosotros y nosotras estamos referenciados en vos por tu militancia, principalmente militancia feminista, no hace falta presentarte mucho porque por suerte tenés un nombre con justicia a tu trabajo militante, pero sí nos parece que estaría bueno, si te parece bien, que nos cuentes un poquito cómo influyó tu rol dentro de la resistencia peronista, que fue un lugar donde vos te formaste y donde empezaste a militar también, digo, siendo que fuiste sociólogo, empezaste la carrera de sociología, en esa época que Cristina sintetizó también como ideas cortas y bastones largos, que también Mm. hicieron que tengas que renunciar a tu trabajo, exiliarte a Brasil y continuar tus estudios de historiadora, ¿no? Pero si nos puedes contar cómo ese contexto y cómo tu militancia en la resistencia peronista influyó en tu formación. Bueno, yo quiero decir que cuando yo devine militante, la resistencia en realidad ya había menguado, ¿no? Había quedado con hebras, ¿no? Habían quedado memorias, porque efectivamente en ese tránsito en que yo me incorporo a la militancia activa, sí pudimos tomar contacto con muchos de los compañeros que habían sido parte muy activa de la resistencia. De hecho, mi militancia comenzó en la zona sur, en la zona de Espeleta, ahí en la zona de Espeleta y Berazategui. Y ahí la conjunción tenía que ver con estas nuevas generaciones que representábamos nosotros y aquellas formidables personas que habían sido protagonistas muy intensos, sobre todo de los años 57, 58, 59, ¿no? La resistencia tuvo muchas mujeres también, a veces no hacemos suficiente reconocimiento. Ahora hay unos trabajos muy bonitos que están recogiendo las experiencias de las mujeres en la resistencia, ¿no? Una uno de los escenarios que en general tenían muchísimo que ver con acciones muy rápidas en las que había un núcleo importante de mujeres, era en los 26 de julio, el aniversario de Evita, y que solía haber actos relámpagos y demás. En fin, lo cierto es que ya mi generación
se encuentra con, ¿cómo diré?, con las huellas vivas desde ya de muchas de aquellas figuras que habían estado, sí, muy en la acción en los años, insisto, sobre todo 57, 58 y 59, ¿no? No puedo dejar de evocar la cantidad de personas perseguidas durante el plan Conintes, que fue el plan de Frondizi, o sea que es relativamente unos años posteriores a la Revolución Libertadora, y que constituyó también una saga de dolorosas persecuciones, con muchísima gente detenida y con, en fin. Así que bueno, ahí estaba la inscripción, ¿no? Ahí estaban esas huellas vivas, y ahí comenzamos la militancia, en esos años 60. Y sobre tu experiencia en Brasil, donde estudiaste historia, y ahí hay un encuentro también con el feminismo, que por ahí nos puedes contar un poquito. Bueno, la situación después del golpe fue penumbrosa cada día más. Esto es, en fin, es casi a veces inenarrable cómo nos fue tomando el espanto, porque, en fin, a cada mes que transcurría después de marzo, nos enterábamos de más y más y más desaparecidas y desaparecidos. Bueno, en mi familia nos tocó muy cerca, una prima mía con 20 años, 21, que desapareció en el mes de octubre del 76. Y bueno, de hecho, bueno, en fin, en alguna medida los que nos pudimos ir somos sobrevivientes, ¿no? Y ahí sí en Brasil hubo una, ¿cómo diré?, con la adaptación, que fue muy particular, porque Brasil fue una cuenca muy amigable, de una solidaridad excepcional. Esto lo puede atestiguar toda y cualquiera de nosotros que haya estado exiliado en Brasil. Era impresionante la solidaridad, la empatía que despertábamos. Y bueno, yo me fui a vivir a Belo Horizonte, que era la capital del estado de Minas Gerais, ¿no? Bueno, ahí recompuse mi vida, porque, en fin, fue también muy, muy doloroso lo que me pasó. Yo tuve que salir sin mis 2 hijitas mayores, ¿no?, a propósito de una situación aciaga que fue solo superada, es decir, que había habido antecedentes de la patria potestad compartida que se habían, obviamente, uno se evaporó con la Constitución del 49 y otro después, lamentablemente, cuando se reconstituye. Nuestros diputados jóvenes fueron los que llevaron al Congreso, ahí en el año 73, la patria potestad compartida, y luego, sabés que fue doloroso el veto que hubo. En fin, lo que quiero decir que fue un tránsito muy, muy tremendo, pero bueno, incomparable con las situaciones repetidas y brutales de la desaparición de tantas y tantos compañeros, ¿no? En fin, bueno, y ahí es, y en Brasil, donde en esa amalgama de reconstituciones, ahí hubo también, perdón, adopciones de algo que, en fin, que nos había interpelado levemente, pero que no habíamos adoptado. Mi generación era gente jóvenes, las muchachas éramos muy osadas, muy, muy, muy cocoritas, muy envalentonadas, pero el régimen del feminismo lo teníamos como, bueno, estaba muy asociado a configuraciones burguesas, no sé, tonterías. Era todavía muy machacona esa idea, hasta que en Brasil, bueno, ahí me doy cuenta, ¿no? Esto lo he narrado muchas veces y, en fin, allí hubo la posibilidad de juntar, ¿no?, mis viejos anhelos de justicia social con las nuevas afecciones que me indujeron a
una colaboración fundamental para la emancipación nuestra. Con respecto a esto último que decías, ¿no? El anhelo de justicia social, en el último tiempo, con esa jugada magistral de Cristina que nos llevó a la victoria, que de hecho hoy se cumple un año de las PASO y de tanta alegría, hasta inesperada, ¿no? Si bien ellos eran los mayores operadores políticos para que nosotros podamos volver a alcanzar los destinos de la patria, es real que fue los resultados de las PASO muy satisfactorios para todos y todas. Pero pensaba en esto de que muchos y muchas planteaban que la jugada de Cristina, o esa definición con Alberto, de Alberto presidente y ella vicepresidenta, era una jugada feminista, ¿no? De mayor desentrega y humildad. Y en ese sentido, pensar también Cristina en el Senado, en una de sus intervenciones, hablando de la necesidad de esta actualización doctrinaria que comprendemos los militantes y las militantes peronistas, de la necesidad de reivindicar a lo nacional, popular, democrático, lo feminista, ¿no? Digo, ¿cómo sentís vos o cómo vivís vos este momento y ver por ahí esas conquistas, si lo considerás de igual manera, desde el Estado y acá en Argentina, ¿no? Después de todo lo que te tocó vivir. Bueno, no es exagerado, no es un giro vano decir que estamos en un cambio de época. Lamentablemente el COVID se nos cruzó en el medio, ¿no? Hay que pensar exactamente en la vibración que teníamos hace un año, ¿no? Esto fue hoy, está llena de una memoria así muy emocionada. Un año fue un triunfo extraordinario, algo que esperábamos y ustedes saben perfectamente que yo vivía, sobre todo la última fase de la militancia, digo última fase, 1 año y medio, después estuvo la militancia ya muy activa en términos de campaña y demás, pero ustedes saben que yo decía, no me vengan con el pesimismo preventivo, ¿no? Al pesimismo preventivo era lo más detestable para mí. Militar significa estar en una posición de actividad, obviamente, pero de expectativa optimista, porque si no, evidentemente ya tenemos una pérdida de antemano. En fin, es que casi, ¿cómo diré? Es una contradicción, ¿no? Estar en un activismo muy intenso y, en fin, estar con la sombra del pesimismo. Entonces eso fue, yo creo que fue toda una saga. Bueno, lo de Cristina, monumental, ¿no? Monumental la muestra de su inteligencia, de su sensibilidad, de su sentido de la oportunidad histórica. Esto es magistral, ¿no? Es una lideranza de una enjundia, de una proyección que efectivamente todas las situaciones de injuria que ha vivido y demás, en fin, lo único que han hecho es catapultarla a una circunstancia de reconocimiento proyectivo histórico, eso es así. Entonces, yo creo que le debemos a esa audacia, pero al mismo tiempo esa impugnación de sí, porque ese hacerse a un lado y determinarse cuando ella tenía un caudal de votos muy asegurados y que pudieron haberse incrementado, no tengo dudas, más allá de las prevenciones, etcétera. Yo creo que ahí Cristina hizo un giro que, en fin, ya era, ¿no? Ya era para nosotras y para nosotros de un reconocimiento muy meridiano, ¿no? Sin lugar a dudas, la prominencia de su inteligencia y de su convicción y de su coraje. Bueno, menos aquí. Quiere decir que, bueno, también le debemos haber fraguado con mucho estrépito, lo hubiéramos hecho, claro, pero le debemos a ella el Movimiento Nacional Popular Democrático y Feminista. Esa malla de relaciones conceptuales también se la debemos. Bueno, y ahora estamos en un cambio de época. Debemos desear salir de este atolladero que es tan obstructor y tan doloroso.
y que al mismo tiempo, en fin, yo no dejo de pensar en la audacia de Alberto, en su enorme sensibilidad, su finísima comprensión, ¿no? Su enorme inteligencia también para haber puesto al país en cuarentena en el momento en que lo hizo, porque en estas circunstancias, veamos cómo está inclusive el giro acuciante que está tomando la curva, ¿no? Hacia arriba. Y bueno, pero sin embargo hay una circunstancia que debemos considerar fuertemente, y es toda lo que se ganó en preparación, ¿eh? Efectivamente, ese cálculo es el cálculo que debe hacerse, ¿no? Como, en fin, a pesar insisto, de esta perspectiva que estaba un poco prevista que la curva ascendiera, en fin, y que hubiera, bueno, un aplanamiento, en fin, en algún momento. Los aplanamientos que hemos tenido han sido, bueno, han sido limitados, pero no dejo insisto, de celebrar, de conmemorar la extraordinaria valentía que tuvo Alberto cuando se determinó en aquel 20 de marzo a la cuarentena. En fin, mejor no pensar en los estropicios, en los desquicios que hubiéramos corrido de no haber sido aquella decisión. Te escucho ahora y pienso que, bueno, la pregunta que más circula después de la acertada y difícil decisión de Alberto tan recientemente después de asumir, que en los medios de comunicación continuamente circula los medios de comunicación como los más afines, ¿no? Que son menos, pero circula mucho esta idea de qué hubiese pasado si la pandemia nos hubiese encontrado con un gobierno neoliberal que degradó el Ministerio de Salud a Secretaría. Y ahí yo también pienso, digo, siendo que vos venís del mundo académico, del CONICET, que el año pasado, hace más de un año, renunciaste por la falta de democratización del espacio, digo, un lugar importante que hoy también está dando el gobierno de Alberto a la ciencia y la tecnología, y ni hablar que las diferentes medidas que se van tomando a través del Ministerio de Educación para poder llegar a todas las escuelas del país de alguna manera y poder continuar pedagógicamente las clases, ¿no? Pero desde ese lugar preguntarte, digo, ¿cómo fue tu experiencia en el CONICET y cómo pensás que nos hubiese encontrado esa pandemia el año pasado con todos los problemas o con la subejecución de presupuesto, con la falta de interés en la ciencia y la técnica, digo, con ese desprestigio de nuestras universidades públicas y nuestro impulso científico, digamos? ¿Vos me estás escuchando bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bien, porque te escucho un poco menos. Recién estaba entrando una llamada telefónica que casi interrumpe todo el flujo. Bueno, hay dos cosas que hay que celebrar. Primero, la recuperación de un Ministerio de Salud y la recuperación de ciencia y técnica, porque hay que pensar que no es magia tampoco lo que está ocurriendo, es una situación de decisión política, de llevar recursos fundamentales para estas áreas. Hay que pensar que el enorme reacondicionamiento ha habido con relación a lo que se llama toda la acción que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología respecto de, en fin, auxiliar, poner muchísimos recursos en lo que sería toda la estrategia ante el COVID-19. Pensemos que surgió el kit de resolución muy rápida y ahora evidentemente está habiendo una resolutividad, barbijos, etcétera, que acaban de, barbijos excepcionalmente, ¿cómo diré?, de una rigurosa sanidad y demás, que están puestos ahora a la venta, y otros empeños que están en la cantidad de proyectos a los que se ha asistido con recursos que han sido puestos por el gobierno a través del ministerio, en unos proyectos especiales.
digámoslo para que la gente entienda de qué se trata, entre los que está comprendido desde ya el grupo hay varios grupos que están trabajando la vacuna, pero quiero mencionar uno especialmente porque está liderado por mujeres, es el grupo que tiene asiento en la Universidad de San Martín. Entonces, digo, no es mágico, ahí hay una decisión política fundamental de poner recursos en estos dos grandes aparatos, el desarrollo científico y tecnológico para que tengamos mucho más condiciones de enfrentar al virus y, en fin, y todo lo que trae aparejado, más el Ministerio de Salud con su inmenso despliegue de actividades. Y bueno, y la batería inmensa la batería de dispositivos en los que se ha empeñado nuestro gobierno para paliar la gravísima situación a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces, en fin, esto son notas de inmenso valor, de reconocimiento internacional, en este momento, inclusive un detalle que no puedo dejar de pensar, también la inmensa actividad desplegada por el Ministerio de la Nación, de Mujeres, Géneros, Diversidad, del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y no dejo de también contemplar la acción de muchísimas provincias y de muchísimos municipios, que han destinado ingentes recursos para paliar la situación, para enfrentar los déficits, sobre todo los déficits sociales, la pérdida de trabajo y demás. En fin, y por suerte, digo, gracias a la acción formidable de Martín Guzmán y desde luego a entendimientos extraordinarios tanto con Alberto como con Cristina como con la masa de dirigentes que tiene responsabilidad en torno sobre todo de la cuestión fundamental económica, que hemos conseguido tan notable renegociación de nuestra inmensa deuda contraída, y ahí viene a la cuestión que contrafácticamente se responde. ¿Qué hubiera sido de haber continuado aquella gestión, en fin, esperpéntica? Bueno, no, la tragedia, ¿qué hubiera ocurrido? Tragedias, solo nos hubieran ocurrido tragedias. En fin, basta escuchar algo de lo que dice el expresidente, ¿no? Respecto de, es desquiciado, ¿no? Que todavía haya ese tipo de emisión de opiniones. Te escucho ahora y se me viene a la cabeza las palabras de Máximo Kirchner hace unos días, justamente mostrando la tapa de otros diarios en países como Estados Unidos o Brasil, como ejemplo de lo que para algunos medios son la verdadera política, creo que le dice la verdadera madre patria para algunos. Y en ese sentido pensar, como bien vos señalabas, las diferentes medidas que ha tomado nuestro gobierno con Alberto a la cabeza, desde la renegociación de la deuda hasta el poder llegar a cada casa, a cada sector, a los más vulnerables. Y ahí, hablando también del feminismo, se viene una palabra que vos trabajás mucho, que es la de inclusión, ¿no? De cómo nuestro gobierno hizo desde el Estado, o pensar la política pública con la inclusión como un eje rector. En ese sentido, digo, vos militaste, tuviste participación real en los órganos de gobierno de la capital federal y fuiste candidata a senadora no hace mucho tiempo. De hecho, en un acto en la Facultad de Economía de la UBA, de los cierres de campaña, una compañera de nuestro Frente de Géneros y Diversidad, que tiene más de 60 años, en un momento donde todos y todas cantábamos Dora Senadora, me dijo algo que para mí fue, no sé si un sacudón, pero digo, como a veces no poder ver en perspectiva histórica cuando nos incorporamos a la política recientemente, que es, yo no pensé
iba a poder estar viviendo esto, un auditorio lleno de mujeres y disidencias cantando Dora Senadora en este contexto, y con la posibilidad que tuvimos, ¿no?, de hacer una realidad efectiva este proyecto, o ese deseo y proyecto que estamos poniendo en pie. En ese sentido, que nos cuentes un poco cómo ves la inclusión como política de Estado, tanto en el gobierno nacional y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde vos militaste tanto tiempo y de donde fuiste candidata. La inclusión. Bueno, la inclusión es la gran promesa de nuestro frente. Nuestro frente tiene como promesa ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Qué vertebra la gran manifestación de transformación en esta sociedad? Inclusión. Inclusión social, inclusión de género, inclusión. Hay una devastación, hubo una devastación de ese principio que para nosotros es un principio rector, evidentemente. La inclusión es lo que tiene que ver ahora fundamentalmente con la recuperación después del COVID, en el mundo entero, porque es evidente que la desigualdad profunda estaba antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes. La pandemia puso al rojo vivo la situación como a veces decimos metafóricamente, como una fractura expuesta, se te ve el hueso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que debe esperarse es un nuevo pacto en general, me refiero a un pacto planetario, respecto de a dónde va a estar, qué es lo que el Estado, finalmente necesitamos una recuperación de los Estados nacionales, más allá de ciertas debilidades que tienen los Estados nacionales frente a la circunstancia esta inédita, por lo menos para el capitalismo, el sobregiro del capitalismo financiero internacional es algo tan, tan sobrecogedor en su capacidad justamente de reducir en buena medida la potestad de los Estados nacionales, sobre todo los estados como los nuestros, estados que están sin fortalezas, ¿no? Acometidos por esas instalaciones de vez en cuando, como es lo que aquí llamamos neoliberalismo y en el mundo también, pero que en América Latina tiene una expresión muy particular, ¿no? Muy neo otras cosas, liberal en el sentido de acuerdo, sobre todo de derechos personalísimos, de inclusión con derechos personalísimos muy menguadas. Hay que pensar que da escalofríos, ¿no? Que estos gobiernos neoliberales en realidad arrasan inclusive con derechos individuales. Fijémonos lo que es Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Hay un arroyo de lo que serían los derechos personalísimos. En fin, no es el neoliberalismo el que ha hecho los grandes derechos que hemos conquistado. Pensemos en los avances de nuestra gran década y poco, ¿no? Los avances en materia de matrimonio igualitario, de identidad de género, en fin, esas parecen fraguas que corresponden ¿a qué? A cuencas liberales, ¿no? En el sentido de derechos individuales. No lo han hecho los espejos neoliberales. Lo han hecho las grandes condiciones propuestas por las fuerzas nacionales y populares en América Latina, ¿no? Entonces esto hay que pensarlo bien. En el pasado remoto, remoto siglo XIX, el liberalismo estaba emparentado con hacer acontecer los derechos individuales, la soberanía de los individuos. Bueno, durante el neoliberalismo no se pierden solo derechos sociales, se pierden derechos individuales. Entonces, me he ido un poco lejos, pero decir que lo que nos resuena, lo que nos convence, lo que nos agita, lo que es el nudo de nuestra convicción, es el verbo incluir. Incluir a todas, todos, todes, incluir. Incluir, obviamente, a quienes están hoy completamente, en fin, en una circunstancia mucho más desprotegida. Pensemos que, evidentemente, ya había una pobreza inédita al terminar el 2019, y en estos días, con este ciclo tan insidioso, evidentemente hay una pérdida, pero
hay algo reconfortable. Yo creo que nuestro país ahora, ¿no?, enderezado hacia estos principios de inclusión, enderezado hacia la perspectiva de la redistribución, enderezado hacia el significado fundamental de que todo lo que se genera como riqueza tiene que tener una estela redistributiva, y que en esa estela redistributiva cuenta muchísimo esto que hemos acrisolado en nuestras filas, ¿no? La inclusión sociosexual, la inclusión de los géneros, ¿eh? La inclusión de todos. No en vano, estos días yo quiero celebrar 3 cuestiones que no son ni mías. Dentro del orden de cuestiones fundamentales, el arreglo que hemos hecho con los bonistas y demás, yo quiero significar 3 cuestiones que no son de la orillita, pero que son la marca fundamental. El Banco de la Nación Argentina acaba de resolver el cupo para las personas trans. El Banco Central de la República Argentina, nuestro Banco Central, acaba de dar instrucciones fundamentales con relación a una guía de lenguaje inclusivo para todos los usos del banco. No es poca cosa. Y por último, estuvimos presentes el viernes en el momento en que la Presidencia de la Nación, a través de la Dirección de Audiencias, ha establecido que las reuniones, las entrevistas con el presidente de más de 4 personas tienen que tener cuota, tienen que tener una cuota de géneros. Y esto es fundamental. Esto es lo que dice respecto del derrotero inclusivo que nos hemos fijado. Contarte ahora, en este mismo sentido, que compañeros y compañeras del Frente Universitario MEAFON, que es el frente de nuestra organización, pudieron llevar este proyecto de cupo laboral trans en la universidad el año pasado y pudo ser aprobado, que para nosotros es un proyecto que queremos seguir caminando y que estamos trabajando con los sindicatos docentes para llevar a otras universidades. Así que desde nuestro humilde lugar, intentando hacer también un poquito más justas las cosas. Un poco estás en esa senda, pero preguntarte cómo ves o cuáles considerás que son los desafíos que nos quedan para esta gestión. Digo que recién empieza, pero que, como vos decís, tuvo un principio bastante complejo, pero que sin embargo viene poniendo el eje primero en el ser humano, por sobre todas las cosas, y en la conformación de una comunidad realmente para todos y para todas. ¿Cuáles considerás vos que son los desafíos post-pandemia, que la post-pandemia ya empezó, digamos? Bueno, son inmensos, pero hay algunos que son más urgentes, ¿no? Son todos inmensos, los desafíos son inmensos. Habida cuenta cómo nos deja este temporal, ¿no? Pero, bueno, ahí hay mucha convicción para hacerle frente a los desafíos. Yo creo que un desafío fundamental es, bueno, la rápida reactivación de la, digamos, económica. Esto es un desafío fuerte, pero que evidentemente tiene timoneles extraordinarios en este momento. Insisto, con la batería de asistencia que va a resolverse en estos días. Hay algunas que son muy importantes. Otra cuestión que me parece que a la que vamos a asistir, me parece fundamental, es el ingreso básico universal. Ese ingreso básico universal tiene que ser en este momento una respuesta para empinar a sectores que han quedado muy a la intemperie. Entre los sectores que están muy a la intemperie, y me ha gustado mucho que nuestro ministro, que Daniel Arroyo, participe totalmente de esta sensibilidad que paso a enunciar. Tenemos que asistir a las jefaturas de hogares femeninos, especialmente. Porque en general la acomodación en el mercado, así que se va activando y demás, la acomodación en el mercado es mucho más fácil para los compañeros varones, mucho más fácil. En cambio, para las compañeras mujeres es mucho más difícil. Además, en esto de tener que asistir a los hijos y demás, ¿no? Hay hijos, hijes, es una situación difícil. En este momento, además, entonces necesitamos, por un lado, saber
que el reingreso al mercado laboral tendrá muchas más dificultades por parte de las mujeres de los sectores populares. Porque además hay un quiebre en algunas actividades. Por ejemplo, el trabajo en las casas particulares tiene un quiebre, y yo imagino que ese quiebre se va a ahondar, es decir, que no va a ser tan fácil el conchavo en el segmento de, bueno, en ese sector que ha sido obviamente un sector de servicios que ha estado muy cerca para las mujeres de los sectores populares, ¿no? Pero, en fin, por eso digo que el ingreso básico va a tener que atender a las mujeres y tiene que haber desde ya una partida fundamental, digamos, de políticas gubernamentales con relación a los cuidados. Se está viendo en este momento un avance importante con respecto a políticas de cuidados. Esto es fundamental para aliviar el gerenciamiento, en fin, múltiple de que tienen las mujeres, y en este momento se ha visto algo que me gustaría volver a decir, que estamos asistiendo con el trabajo telemático, el trabajo en los hogares, a una circunstancia muy particular, a una rara conciliación, la conciliación que siempre ha sido tan histórica en el ensayo feminista, ese tironeo, la conciliación entre el trabajo fuera de la casa y el trabajo dentro de la casa. Bueno, ahora tenemos maximizada la situación, trabajamos más que antes. ¿Por qué? Porque el trabajo, hemos traído lo público a la casa, y la casa siempre se encima sobre esto, y en fin, y las tareas domésticas entonces tienen ahí una rara relación, siempre tienen la rara relación de una demanda insatisfecha siempre, ¿no? La tarea del hogar es una tarea que no tiene solución de continuidad, Entonces, digo, porque todos los días hay que comer, habitarse, cuidarse, limpiarse, en fin, ¿no? Limpiar el hábitat. Entonces yo creo que ahí tiene que venir una política de auxilios a cuidados, desde ya. No me escapa que hay otros resortes, pero a mí me parece que fundamentalmente en este momento, desde el punto de vista de paliar, de asistir rápidamente a las poblaciones que van a tener muchos más problemas en la reincorporación a los mercados laborales, en la medida que, bueno, tengamos sosegados el COVID-19, tendremos entonces, creo, para decirte dos circunstancias que me parecen fundamentales: ingreso universal básico y unas estrategias de políticas de cuidado fundamentales para hacer que las mujeres puedan efectivamente incorporarse también con más solidez al mercado laboral. Bien. Dora, muy interesante escucharte, ahí nos avisan que se está acabando el tiempo, así que muy breve decirte que hay muchos mensajes muy lindos en el chat hacia tu persona, que acompañamos y celebramos. También leía en el chat que nos decían que el cupo laboral trans es ley a la Universidad Nacional de Rosario, también lo es a la de Mar del Plata, igualmente son 57 universidades nacionales, nos falta muchísimo por transformar. Para ir terminando, solamente lo que hacemos con todos y todas las y los invitados es que nos recomienden un libro para pasar un poquito mejor esta cuarentena, un libro que te guste y que consideres que estaría bueno. Bueno, yo tengo muchos libros para recomendar, pero hay un libro que es maravilloso, que el problema es que no sé cómo está traducido, digo, para no dar los libros canónicos del feminismo, que sería fundamental. Bueno, Un cuarto propio, de Virginia Woolf, es muy importante. La novela Orlando, de Virginia Woolf, es muy importante. Pero yo voy a entonarme con una maravillosa novela latinoamericana que sé que hay problemas sobre todo para entrarle en las primeras 20 páginas. Después, y que se llama... es de Guimarães Rosa, el gran novelista brasileño, el gran autor. Lamentablemente, como el portugués no es el idioma, es decir, de tránsito más, ¿cómo diré?, más andado, pero bueno, Gran Sertón Veredas,
Gran Sertón Veredas, Guimaraes Rosa. Yo estoy segura que les va a encantar. Y tienen que aguantarse las primeras 28 páginas. Después de las primeras, un consejo que me dio un queridísimo amigo en Brasil, y efectivamente tenía razón y sigo dando el consejo, porque las primeras 28 páginas son ahí modulaciones y tal. Y luego se abre una épica extraordinaria, con un final que tiene muchísimo que ver con los términos de hoy, que hoy usamos, ¿no? Las inclusiones múltiples, sociales y sexogenéricas. Nos dicen ahí algunos que quieren que nos recomiendes alguno de tus libros. Ah, bueno, me da vergüenza, no me pongo. Bueno, hay un libro que anda por ahí que se llama Mujeres entre la casa y la plaza. Bueno. No se atosiguen, lean los otros, no se atosiguen con el mío. Yo les voy a que mencione sus libros, dice ahí, qué hermosa gente. Yo les mando todos esos amores sueltos por ahí, qué maravilla. Bueno, y un recuerdo muy particular a un año en que teníamos unas militancias así dobladas, multiplicadas, en que éramos militancia mañana, tarde y noche. Un poco de eso todavía me hace un cierto sortilegio. Bueno, y fue maravilloso porque conseguimos. Bueno, un abrazo inmenso, cuídense mucho. Muchas gracias, Dora, por tu tiempo, por tu predisposición y sobre todo por esa energía militante con la que nos transmitiste toda la campaña y que hoy en día seguís día a día siempre al lado de todas y todos los compañeros para seguir dando estas discusiones. Muchas gracias de verdad por esta entrevista. Fuerza, mucha convicción. No se arrepientan de toda la energía para hacer el bien común, el bien de todas, de todos y de todes, es decir, de los conjuntos populares en este país. Un abrazo grande. Otro abrazo, Dora. Muchas gracias del Peronismo Militante.